que corresponde a la... Bueno, sería la semana de fijas 3 dice acá, ¿no? ¿Sí? Eso es revancha. Mejor dice revancha. Oh, revancha. La revanchita. Ya. La revanchita de mis chicos. Así es. Muy bien, muchachos, vamos a entonces a ver el material. Bueno, me presento, soy el profesor Héctor Contreras. Y el curso que vamos a llevar el día de hoy es Historia Universal. Muchachos, muy bien. Miren, vamos a observar las preguntas y, por supuesto, según la pregunta vamos a tener en cuenta cuál es el tema, ¿no? En este caso, dice la primera pregunta, la revolución neolítica, y esto corresponde a lo que conocemos como la prehistoria, ¿no? La prehistoria. La prehistoria recordemos que se subdivide primero en edad de piedra y la edad de los metales. Primero se divide así, ¿no? Ya, acá la pregunta nos dice la revolución neolítica en los grandes valles del cercano y Medio Oriente. Ya, vamos a aclarar lo siguiente. La edad de piedra se subdivide en 3 momentos. El paleolítico, ¿qué más habla? Después el paleolítico, ¿qué sigue? A ver, los escucho, los leo. ¿Qué sigue? El mesolítico. Vamos a ponerlo junto, ¿ya? Para acá al costadito, mesolítico. Y finalmente, ¿qué tenemos? El neolítico. 1, 2 y 3. Ya. Nos preguntan en el material sobre el neolítico. Ya. Miren, vamos a aclarar primero lo siguiente, ¿ya? En el paleolítico el hombre es cazador y recolector, acá es horticultor y hace las primeras domesticaciones. Y acá, en el neolítico, se desarrolla la agricultura y la ganadería, ¿no? Agricultura y ganadería. ¿Ya? ¿Estamos bien, muchachos? Muy bien. Acá tenemos entonces que en el neolítico se desarrolla la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Como producto de la agricultura y ganadería, bueno, surge lo que se va a conocer como la división social del trabajo. Escúchenme bien. Cuando se producen alimentos, surge lo que se va a conocer como el excedente productivo. A ver, ¿qué es esto? Escúcheme bien. Cuando se produce la agricultura y ganadería, ya hay técnica, hay irrigación, hay selección y crianza de animales, hay un conocimiento del animal, sus ciclos de reproducción, muy bien. Excelente, excelente, muy bien. Excelente, Eduardo. Marimen. Es Maricela Mendoza, profe. Ah, ya. Yo digo, la letra está muy chiquita. ¿Hay alguna forma de agrandarlo, Miss? No, ¿no? Si no está que quiere consultar, yo levanto la mano. O lo volteo. Y les digo de forma grabada. Ah, no, acá creo que se ve un poco más grande ya. Lo volteas, no, sigue chiquito, ¿no? Sí, pero... Ya no hay problemas, voy a traer mis lentes. Ya, entonces, muchachos, ya. Lo primero que tienen que saber es que en una tribu, supongamos que hay 1000 integrantes. De los 1600 se dedican a producir alimentos para todos. Esto que producen de más, que ya no es solamente para ellos, sino para todos, se le llama excedente productivo. El excedente productivo genera que otros puedan dedicarse a otras tareas, a otras labores, a otras tareas, a otras actividades. Entonces surgen los llamados especialistas. Y estamos hablando en este caso ya de la división social del trabajo, ¿no? Hay algunos que se dedican a trabajar la tierra, otros se dedican a hacer cerámicas, otros a textilería,
otros proteger al grupo, aparecen los primeros ejércitos, ¿no? Del trabajo, ¿no? Mira, hasta hace poco se decía de que surgen las redes sociales, lo que pasa es que San Marcos últimamente está poniendo especialistas o también pone las jerarquías sociales, ¿no? Por eso quiero aclarar, con el accidente productivo se produce la división social del trabajo, surgen los especialistas, ¿ya? O la jerarquización social, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Todo esto empezó en el llamado territorio del creciente fértil, jerarquización. ¿Ya? Especialistas. Muy bien. Surge la cerámica, la textilería y la arquitectura llamada megalítica. Las aldeas, también surge acá la propiedad privada, ¿no? En un momento algunos hombres dicen, esta tierra de acá hasta allá es mía, es mi pasto, es la zona del río que me pertenece, yo tengo 50 vacas, tú no tienes más que 3 pollos, ¿ya? Está surgiendo lo que se va a conocer como la propiedad privada. Antes no había propiedad privada, no olviden ustedes, nadie decía antes, este es mi mamut, este es mi cueva, no pasaba eso. Propiedad privada, ¿no? Cerámica, textilería, arquitectura megalítica. Dentro de la arquitectura megalítica hay 3 elementos, que sería, por ejemplo, el dolmen, el menhir, y el cromlech. Ya está. Muy bien. El menhir es un monolito en dirección a la salida del sol. Es un bloque de piedra. El dolmen son 2 bloques de piedra y una atravesada. ¿Ya? Y el cromlech es la conjunción de varios dólmenes con varios menhires en un solo lugar, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya que están ahí jóvenes en el internet, ¿han escuchado alguna vez de Stonehenge? Ahí lo pongo como dato. ¿Han escuchado alguna vez Stonehenge? A ver, googleenlo para que lo vean. Stonehenge sería un cromlech, pues. ¿Lo encontraron? ¿Se puede poner imagen, Mise, en la ventana de chat de Zoom? Creo que no, ¿no? ¿O sí? Sí, profe, dígame qué busco y yo le paso a los chicos. A ver, busque Stonehenge. Stonehenge. O de repente algún muchacho ahí. Sí, ya ahí se los paso. Ahí está. Pero se pone en la ventana. Muy bien, han estado atentos, se están mandando las fotos. Ahí está. Muy bien, muchachos. Así me gusta que participen. Ya, ese es Stonehenge, pues. Creo que sale, si mal no recuerdo, en una de las sagas de Transformers, ¿no? Me parece que aparece en Transformers 3, creo que es. O sea, en un capítulo de Transformers sale Stonehenge, me parece. Cuando pelean los Decepticons. Bueno, muchachos, entonces, ojo, menhir, monolito, dolmen, ya. Stonehenge, por ejemplo, sería un cromlech. Entonces, en el Neolítico, no olviden ustedes, o sea, la agricultura y ganadería. También, bueno, vamos a la preguntita. Nos dice, la revolución neolítica en los grandes valles cercanos y Medio Oriente, que también se desarrolló en otras latitudes, consistió en el paso de formas de vida nómada a otras sedentarias y su rasgo fundamental
¿Cuál fue el rasgo fundamental del Neolítico? Bueno, la producción de alimentos, agricultura y ganadería. Domesticación de plantas y animales, el uso creciente de la piedra pulida, la organización sistemática de la cacería, el desarrollo de los intercambios comerciales, el descubrimiento de los metales. Bueno, descubrimiento de los metales no, porque es edad de piedra todavía, ¿no? La edad de piedra. En la edad de los metales, pues ahí está el cobre, bronce y el hierro, ¿no? Acá dice edad de piedra, el Neolítico forma parte de la edad de piedra, no hay metales. No hay metales acá. Piedra, lítico, lítico, lítico. Y la única que guardaría relación sería la domesticación de plantas y animales, ¿no? Profesor, ¿y por qué? Porque, profesor, usted me dijo que acá empezó la domesticación, ¿sí? Acá comenzó la horticultura, también, que es la antesala de la agricultura, ¿no? ¿Ya? Pero les recuerdo que acá se sigue domesticando en el Neolítico. Acá empieza la domesticación de animales, acá se sigue domesticando. ¿Ya? Entonces, acá empieza la domesticación, pero acá se sigue domesticando, se practica agricultura y ganadería. La clave sería entonces A, ¿no? Avión. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿La una es correcta, la A, sí o no? ¿Sí, no? ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿O todo ok, jóvenes? Todo bien, ¿no? Ya, vamos con la pregunta número 2, los sigurats. Miss, un favor, ponga un sigurat. El tema es Mesopotamia. Mesopotamia. El tema de Mesopotamia, ¿no? En el caso de Mesopotamia, no olviden ustedes, muchachos, que Mesopotamia tiene su origen en un pueblo que se llama los sumerios. Los sumerios son los que inician la civilización de Mesopotamia. Los sumerios inventan, entre otras cosas, la escritura cuneiforme, la rueda, el ladrillo, la escritura, y también construyen los sigurats. A ver, Miss, puso un sigurat. Ya, ese es un sigurat. Ya, pero miren, bueno, hay un sigurat ahí. Un sigurat completo sería así más o menos. A ver. Si puede, Miss, pone un sigurat completo. A ver, ha puesto uno en ruinas. Pero, ya, más o menos así sería un sigurat, ¿no? Tiene una especie de escalera principal. Tiene a veces otras escaleras a los costados. Vamos a poner acá. Ya. Ya. Los sumerios también construyen los sigurats. Los sigurats, no olviden ustedes, están construidos de ladrillo. Están construidos de ladrillo. Eran templos. Desde ahí los sacerdotes hacían las ceremonias. Son centros de poder político-administrativo. Centros de poder. ¿Ya? Jóvenes, un detalle. Ya puso todo completo, ¿no? Excelente, Miss. Y ahora sí, ¿eh? Vamos a ponerle su manita feliz. Ya. Muy bien, muchachos. Entonces, estos son los sigurats, ¿ya? Son templos de 7 niveles, ¿ya? Desde la parte superior se hacían las ceremonias o los sacerdotes se entendía que hablaban con los dioses y ellos descendían desde la parte alta para traer las revelaciones, la voluntad de los dioses, ¿no? Obviamente ustedes deben saber, jóvenes, que en Mesopotamia predominó durante gran parte de su historia el estado teocrático. El estado teocrático es el estado
que está gobernado, dirigido por sacerdotes. ¿Ya? Muy bien, no olviden ustedes también que los sacerdotes son los que calman a los dioses. Los dioses de Mesopotamia son dioses de la ira, de la cólera, de la rabia, quieren destruir la tierra, quieren acabar con la humanidad. Hay muchos dioses de Mesopotamia que quieren acabar con la humanidad. Por eso que para controlar a los dioses, a su ira, ¿no? Para calmar a los dioses, se requiere de los sacerdotes, ¿no? Que son los que logran, a través de ceremonias, a través de tributos, pagos a los dioses, calmar la ira de los dioses, ¿no? Para que los dioses no acaben con el ser humano. Bueno, saben que es un mecanismo de control ideológico, ¿no? Entonces la clave sería, jóvenes, de la pregunta número 2. ¿Qué marcador en la 2? A ver, los leo, los escucho. ¿Qué marcador en la 2? Me hizo un favorcito. Voy a abrir la puerta. Bueno. ¿Ventilador? Ay, ventilador. Ahí voy a prenderlo. Sí, me hace gusto. Espera, si quieres que se mueva. Ya, ahora sí, vas a lo máximo. Ya, a ver, jóvenes. ¿Qué, volaron? La A dice, no. A, La- avión. Excelente, muy bien. ¿Quién ha escrito él? Eduardo, ¿no? Eduardo, excelente. Excelente, Eduardo Durán. ¿Alguien más, por si acaso, tiene su clave? ¿O están de acuerdo? Sebastián puso arriba. Solamente que le puso un avioncito, parece. Ah, yo pensé que había puesto que estaba volando. Ya, está bien, está bien. Claro. Ahora sí, A de avión. Está bien, está bien. Teodor. Excelente. Entonces, muchachos, creo que sí, ¿no? Ya quedó claro. La clave de la 2 sería religiosa y administrativa. 3. Con respecto al desarrollo de Egipto. Ya, esto es Egipto. O acá no me lo vamos a hacer, a ver. Vamos a poner acá Egipto. Acá lo vamos a hacer. Egipto tiene 5 periodos históricos. ¿Ya? A veces ponen 6, no hay problema, jóvenes. Pero voy a colocar aquí. A ver. Egipto. A ver, ponemos acá 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? A ver, escúchenme. Primero, cuando no hay faraones, se llama periodo predinástico. Aquí hay nomos y hay... Los nomos son comunidades agrícolas que después se convierten en ciudades, gobernados por nomarcas. Este periodo es cuando no hay faraones, los nomos. Siguiente periodo es cuando ya hay faraones, se le conoce como periodo tinita. Aquí es donde surge esta figura que unifica el Alto y Bajo Egipto, que se llama Menes, también conocido como Narmer. Y él sería el primer faraón. Acá se construyen mastabas, ¿ya? Siguiente periodo es el periodo llamado Menfita. Este es el periodo de las pirámides. También se le conoce al periodo Menfita como del Imperio Antiguo. Lo que ocurre, jóvenes, es que durante el periodo Menfita los faraones comienzan a hacer un mal uso de los recursos, ¿no? No olviden ustedes, jóvenes, que las pirámides fueron construidas por los campesinos, que muchas veces eran trasladados, ¿no?, desde el campo para construir. Pero son los esclavos no construyen las pirámides, por favor, eso sacate de la cabeza. Ya, si de repente viste por ahí, no sé, Moisés y los 10 mandamientos, o no sé, algunas películas donde salen que los esclavos construyen las pirámides, bueno, eso no es correcto.
Las pirámides fueron construidas por campesinos, no por los esclavos, por los campesinos. ¿Ya, muchachos? Los campesinos son los que construyen las pirámides. ¿Ya? Lamentablemente se produce una guerra civil, y a esto se le conoce en la historia de Egipto como el primer intermedio. Es un periodo de guerra civil. Guerra civil. ¿Ya? Guerra civil. Se produce una guerra civil. ¿Ya? Así, seguidamente tenemos el periodo conocido como periodo tebano. Periodo tebano. ¿Ah? Periodo tebano. Este es el periodo de las grandes obras de irrigación. Profesor, ¿y por qué se producen muchas obras de irrigación? Pregunto, los egipcios construían pirámides. Tenían la destreza, la pericia, la habilidad, sus ingenieros eran muy competentes. Dejan de construir pirámides y comienzan a construir obras de irrigación, periodo tebano. Egipto produce tanto alimento que llama la atención de pueblos vecinos. Y obviamente un pueblo invade a los egipcios. Segundo intermedio, acá se produce la invasión de los Hicsos. Se produce la invasión de los Hicsos. Ellos son los que traen el hierro, traen la rueda. Los egipcios no conocían la rueda sino hasta la invasión de los Hicsos. Y posteriormente los Hicsos van a ser expulsados y se inicia el periodo conocido como neotebano, también conocido como Imperio Nuevo. En el periodo neotebano tenemos aquí a los grandes faraones, empezando por Amosis, que expulsa a los Hicsos. Amosis expulsa a los Hicsos. Tenemos al faraón que logra la máxima expansión de Egipto, que se llama Tutmosis III. A ver, pregunta todo el salón, ¿cómo se llama ese faraón que elimina a todos los dioses y se queda con uno? Elimina a todos los dioses y se queda con uno. Habla, te escucho, te leo. Amenofis IV. Excelente, mamita linda. Y él es el que impone el culto a un dios que se llama Atón. Y Amenofis IV, ¿cómo se va a llamar después? ¿Se cambia de nombre? ¿Se acuerdan o no? Habla. Akenatón, excelente, muy bien, Eduardo. ¿Ya? El dios de los rayos solares. Atón es el dios de los rayos solares. ¿Ya, muchachos? Lo voy a poner acá rapidito. Tenemos a Amenofis IV, conocido también como Akenatón, ¿no? Akenatón. ¿Ya? Amosis, Tutmosis III, Akenatón. Y por último, muchachos, ¿ya? Entre todos los faraones, tenemos, bueno, podemos mencionar también a Tutankamón, ¿no? Tutankamón es el único faraón encontrado intacto en su tumba, ¿ya? Pero hay otro faraón que hace el primer tratado internacional de la historia, que se llama la Paz de Cádiz. Este faraón se llama Ramsés II. Él no pertenece a la dinastía de los anteriores faraones, que son de la 18ª dinastía. Él es de una nueva dinastía que es la 19ª, ¿no? Ramsés II, ¿no? Y posteriormente hay un periodo de decadencia que se le conoce como periodo saíta, ¿no? O saíta también se le llama, o de la decadencia. Porque finalmente los que invaden van a ser los persas, ¿no? En la famosa batalla de Pelusium. El año 525, todo es antes de Cristo. Ahí cae Egipto. Por lo tanto, muchachos, ¿cuál sería la clave para ustedes, jóvenes? A ver, ¿quién marcó su clave? Mínimo tienen que haber 10 respuestas, jóvenes. ¿Cuántos hay en el salón? A ver, vamos a ver. Acá dice todos. Ah, eso no se puede. Ya. La Edison. E de elefante, ¿no? Ya, muy bien, Teodoro. A ver, vamos a ver. Dice, periodo tinita es de la unificación, por lo tanto, 1C.
2, periodo menfita es de las pirámides. 2, arquitectura monumental, las pirámides. 2D. 1C, 2D y la clave parece que es, jóvenes, elefante. Muy bien, excelente Teodoro, muy bien, no hay que hacer, ¿eh? Teodoro es un capo. Entonces la clave sería, jóvenes, 1C, 2D, 3, Imperio Tebano, llega a su fin con la invasión de los Hicsos. 3E, 4, Imperio Neotebano o Imperio Nuevo, también se le llama así Imperio Nuevo, es el periodo de los grandes faraones. La expansión de Egipto por el cercano oriente. Esto lo hace Tutmosis III, ¿no? Llega hasta Siria y ataca a Siria. Entonces sería A, 4A y 5B, la clave sería enano. Muy bien. Excelente, Teodoro, muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces vamos ahora con la pregunta número 4. La 4 es sobre Alejandro Magno. Vamos a ver acá. Es sobre los griegos. El tema es los griegos, ¿no? O Grecia, ¿no? A ver, recordemos que los griegos tienen también 5 periodos históricos. Primero es el periodo prehelénico. Es el periodo de los cretenses y de los micénicos. De ahí tenemos un periodo cuando invaden los indoeuropeos helénicos, que se le conoce como la época oscura. Después tenemos una etapa que se llama la Grecia arcaica, cuando se produce la colonización griega en el Mediterráneo. Y también tenemos otro periodo que se llama la Grecia clásica, acá donde está el siglo de Pericles, está antes las guerras médicas. Acá donde se perfecciona la democracia. Y finalmente tenemos el periodo helenístico. 1, 2, 3, 4 y falta el 5. Pues. Ya. Nos preguntan exactamente sobre el periodo helenístico, ¿no? Nos preguntan sobre el periodo helenístico. ¿Usted cree que venga China e India? ¿Qué nos dice Marimán? O Marimén, ¿no? Ella es María Mendoza, me dijo, ¿no? Sí, Maricela Mendoza. Ya. Sí, puede que venga. Mire, yo le doy algunos temas que potencialmente pueden venir según acabo de revisar yo los 5 últimos años. ¿Ya? A ver si pueden, anotan o después al final se lo paso a mis. A ver, el tema sería, bueno, según lo que yo he visto en los últimos 5 años, sería, jóvenes, teoría de la historia. De ahí viene el otro tema que también viene, es prehistoria. Entonces, primero sería teoría de la historia, prehistoria. ¿Qué más viene? Feudalismo. Feudalismo también ha venido. Feudalismo. ¿Qué más? Revoluciones liberales. Revoluciones liberales. Ideologías del siglo XIX. Ideologías del siglo XIX. Ideologías del siglo XIX.
¿Qué más? Y por supuesto, tenemos ahí este tema que es la Guerra Fría. La Guerra Fría también. La Guerra Fría puede venir. Y también, muchachos, ya como último, sería el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Lo que pasa es que cuando acaba la Guerra Fría, comienza a presentarse en Occidente, la idea de que todo el mundo debe estar junto sobre la globalización, el neoliberalismo, que es la versión agresiva del capitalismo, y finalmente, muchachos, la crisis del 2008, ¿no? Que, estaría en este paquete, que también se le llama nuevo orden mundial, ¿no? Ya, muchachos, entonces, ya les he dicho ahí algunos temas. Sí. Ya está. Muy bien. ¿Quién ha hecho eso? Alquis. Alquis. No, son los temitas, ¿ves, hijo? La señorita Alquis. ¿Es señorita? No, no. ¿Qué pasa ahí? Sea chistoso o chistosa, ¿quién es? Alquisita. Ya, a ver, jóvenes, ya no sean graciosos. Ahora, vamos a hablar del periodo helenístico, para continuar. Miren, Alejandro Magno, más que todo por la influencia de su maestro Aristóteles, consideraba lo siguiente, ¿no? Cuando tú sometes a un pueblo, tienes que observar qué ventajas puedes obtener de ese pueblo, qué elementos que ese pueblo tiene te pueden servir a ti para dominar. O sea, cuando tú conquistas un territorio, tienes que estudiar ese pueblo, esa cultura. Eso es lo que pensaba Alejandro Magno por influencia de Aristóteles. Y obviamente hay cosas que son buenas o positivas que pueden servir a tu dominación cuando tú domines. ¿Ya? Entonces, Alejandro Magno promovió el estudio de varios pueblos de Oriente y cuando veía algo que era positivo, lo fusionaba con elementos occidentales. A eso se le conoce como helenismo cultural. Busca helenizar. Es más, les cuento, ¿ya? Alejandro Magno promovió la fusión de la cultura occidental, la cultura oriental, ¿ya? ¿Ya? Occidental versus... sería más, no el verso. Se unen más el helenismo cultural. Por eso es que Alejandro Magno, después de derrotar a los persas, estableció como nueva capital de su imperio la ciudad de Babilonia, ¿no? Babilonia va a ser la capital del imperio de Alejandro Magno. Y además estableció como centro cultural la ciudad de Alejandría en Egipto. ¿Ya? La clave entonces de la número 4 sería beso. Beso. Depende de la hora. Chistoso. Ya, muchachos. Ahí está, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Puedo borrar todo eso, no, jóvenes? O le toman una fotito, no sé. A ver, díganme ustedes, ¿eh? Ya, ¿puedo seguir avanzando hasta allá o...? Sí, sigan. ¿O borro? Yo le tomo foto a lo demás para que se vaya avanzando. Ya, perfecto, mis. Avancemos. Muy bien, nos vamos ahora a la pregunta número 5. La pregunta 5 es de Roma.
O borro acá, sino para seguir avanzando acá. Ya, un ratito entonces mientras van tomando la foto, ¿ya? Este problema. Ya está. La voy a borrar acá. Ya, esto también lo borramos. Sí, todo bueno. Ya. Ya está. Ya muchachos, a ver, la pregunta número 5 es sobre Flavio Honorio. Tuvo como regente a un general vándalo, ya, llamado, muy bien, número 1, y mientras Flavio Arcadio tuvo como regente de su gobierno al general Godo llamado, muy bien, Línea dice, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué dice? Ya, entonces sería, esa pregunta está media curiosa, ¿no? Recontra la tela, ¿no? Ya. Bueno, el general que estuvo al servicio de Honorio, recordemos que esto tiene que ver con la división que hizo el emperador Teodosio, ¿no? Ya. Arcadio. La clave sería, jóvenes, a ver, voy a explicarlo así de esta manera primero. A ver, cuando Roma está llegando a su fin, recordemos que la última etapa del Imperio Romano, el Imperio Romano se divide en dos, ¿no? Cuando empieza se llama Alto Imperio y cuando está llegando a su fin se le conoce como Bajo Imperio, ¿no? También se le puede llamar Principado a esta etapa y esta se le llama Dominado. En el intermedio entre el Alto y Bajo Imperio hay un periodo de crisis que se llama la crisis del siglo III. La crisis del siglo III, ¿no? Entonces, hay Alto Imperio. En el Bajo Imperio hay varios emperadores, uno de ellos se llama Teodosio. Teodosio es célebre, entre otras razones, por el famoso edicto que convierte al cristianismo en religión oficial de Roma. Se llama el Edicto de Tesalónica.
del año 380, todo por supuesto después de Cristo, ¿no? Ya en el año 380, ya este edicto convierte el cristianismo en religión oficial. Es la religión oficial de Roma, ¿no? Poner acá a ver. Religión oficial el cristianismo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Teodosio, ¿ya? Divide también su imperio entre sus hijos. Uno va a ser Honorio, al que le otorga el control de una zona de Roma, que se va a llamar Roma de Occidente, cuya capital con el tiempo va a ser Rávena, y otra zona para su hijo, Arcadio, que va a ser el que va a gobernar en Roma de Oriente, cuya capital va a ser Constantinopla, ¿ya? Honorio y Arcadio. Ya, ¿qué más debemos saber? Bueno, fácil. Ambos tienen también a facciones del ejército, ¿no? Que por supuesto no se enfrentan, porque ya se hizo la división, la diarquía, ¿no? Pero les aclaro algo muy importante, muchachos, atendiendo la pregunta que está aquí, ¿ya? En el caso de Honorio, el militar que está apoyándolo era un bárbaro llamado Estilicón. Acá. Mientras que el general que apoyaba a Arcadio se llama Rufino. ¿Ya? Esta pregunta es media atera, pero bueno, ahí está la clave. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuál sería la clave? ¿Qué? ¿Está muy fuerte, jóvenes? ¿O está suave? ¿Eh? Yo estoy dictando suavecito, nivel pollito. Si es abusiva, ¿cómo vas a volar? Ya, a ver. La 5 es de aterita, pues, una pregunta de aterita, ¿ya? Todos los generales robaron. Ya, a ver. No, en realidad, jóvenes, esa pregunta está medio curiosita, ¿no? Bueno, la resolvemos, pero bueno, así como sale, bueno, muy difícil que tomen así en San Marcos. Pero igual, hacemos la 5. La clave sería entonces Estilicón y Rufino, ¿ya? 6. El Imperio Bizantino. Vamos ahí. Ojo, este es Roma. Te he dicho ya. Roma tiene dos periodos. Alto Imperio, Bajo Imperio, ¿no? Ya, Teodosio es del Bajo Imperio. Vamos con el Imperio. Acá de repente lo puedo hacer así. O sea, Roma de Oriente se va a llamar con el tiempo Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, ya. Miren, primera razón por la cual el Imperio Bizantino debe ser tomado en cuenta en un examen de admisión es porque el Imperio Bizantino fue un imperio cristiano que estuvo en Europa Oriental. Con el tiempo tuvo su propia versión del cristianismo que se va a llamar la Iglesia Ortodoxa. O sea, el Imperio Bizantino nace una iglesia llamada Ortodoxa, ya que se hace muy fuerte a partir del año 1054, ¿no? El Imperio Bizantino se forma o nace la Iglesia Ortodoxa. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Que el Imperio Bizantino, si sobrevivió mucho tiempo, fue gracias a la actividad comercial que se hacía en Constantinopla, su capital o la capital del Imperio Bizantino.
Fue Constantinopla, ¿ya? La capital entonces fue Constantinopla. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? El Imperio Bizantino conserva la cultura clásica, greco-romana, greco-latina. Fue el nexo comercial entre Europa y Asia. Y por último, el más importante gobernante del Imperio Bizantino fue Justiniano. Con Justiniano se da una etapa de esplendor que va a ser conocido como la Edad de Oro, una etapa de la historia bizantina. Profesor, ¿y por qué? Bueno, con Justiniano, lo voy a poner acá acosadito, se va a construir la iglesia de Santa Sofía. Se hace una recopilación del derecho romano, se logra la máxima expansión de toda la historia del Imperio Bizantino. Y además se elabora el Corpus Juris Civili Romani. Corpus Juris Civili. Muchachos, la recopilación del derecho romano. Bueno, el Corpus Juris Civili se divide en 4 partes, ¿no? El código, el digesto, las institutas y las novelas. Siendo el códex la parte más importante, ¿no? O el código. ¿Ya, muchachos? Entonces, miremos la pregunta número 6. ¿Qué nos dice la 6? Sobre el Imperio Bizantino señale lo correcto. ¿Su capital fue Constantinopla? Sí, es correcto eso. Sí, es correcto. ¿Su gobierno de mayor esplendor fue Justiniano? Sí, la Edad de Oro, pues con Justiniano. Bueno, hubo 3 emperadores que dieron una edad de oro al Imperio Bizantino, aunque Justiniano fue el de mayor esplendor, ¿no? Otro emperador es Heraclio y otro es Basilio II, ¿no? El Bulgaróctonos le decía, pero bueno, no creo que pregunten de él. Si preguntan sobre Justiniano. Tampoco creo que pregunten sobre Heraclio, ¿no? Pero Heraclio también es célebre porque establece las temas, que eran como provincias militarizadas, ¿ya? Y también estableció el griego como lengua oficial del Imperio Bizantino. ¿Ya? Entonces, muchachos, la clave, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál es su clave de ustedes en la pregunta número 6? La E. A ver, ¿qué dice la people? La D. La E. Dedo y E, ¿no? A ver, también me dice la D, he escuchado la D. D de Dinodan. También puede ser la M, a ver. Su capital fue, ya esa es correcta, su capital fue Constantinopla. Su gobierno de mayor esplendor, sí, 2 verdaderos. Su mayor ejemplo arquitectónico es Santa Sofía, sí. A ver, Miss, un favor, ponga la iglesia de Santa Sofía, ¿ya? Un favorcito, Miss, por favor. ¿La qué? La iglesia de Santa Sofía. Ya, ahí lo va a poner la Miss para que todos lo vean. En la ventana del chat. Yo veo un dinosaurio ahí. Ah, ya. Miren, la iglesia de Santa Sofía actualmente es una mezquita. Tiene 4 minaretes, eso que parecen cohetes o velas gigantes. Ya, porque recordemos que los turcos otomanos capturan Constantinopla, ¿no? La iglesia de Santa Sofía, los turcos la convirtieron en una mezquita. Pero originalmente era una iglesia cristiana, ¿no? ¿Ya? Esa es la iglesia que te estoy hablando, pues. Fue la mayor obra de Justiniano, ¿no? Los arquitectos fueron, uno es Isidoro, ¿no? Y el otro, ¿cómo se llama? Antemio de Trayes, ya me acordé, Antemio de Trayes. El arquitecto Antemio de Trayes.
Ya, muchachos. Entonces la 2 y la 3 son correctas. 1, 2 y 3. Y la 4 dice, están considerados como los bibliotecarios. No olviden que muchos sabios, intelectuales y artistas bizantinos, cuando cae Constantinopla, migran a Italia. Y en Italia van a promover el humanismo y el renacimiento, ¿no? Van a hacer un impulso para estos movimientos de carácter artístico e intelectual, ¿no? Saca la reglita. Ya está. La clave sería entonces todos, ¿no? Todas, la clave sería entonces enano. No, a ver. Sí, no, enano, pues todas, ¿no? Está bien. Sí, actualmente es una mezquita, mi estimado. A ver. Ah, no, mi estimada Maricielo. Sí, actualmente es una mezquita. Esas torres que ven en los cuatro puntos, o sea, que parecen velas gigantes o cohetes gigantes, esos se llaman minaretes. Es parte del arte musulmán. Ya está. Muy bien, entonces la clave sería, jóvenes, todas enanos. 7. El Imperio Carolingio. Ya, acá nos preguntan sobre el Imperio Carolingio, también es conocido como el Renacimiento de Roma de Occidente. El Imperio Carolingio también es conocido como el Renacimiento de Roma de Occidente. El Imperio Carolingio, ¿ya? No olviden ustedes que hay un emperador que se llama Carlomagno. Y Carlomagno, antes de convertirse en emperador y promover la centralización política del Imperio Carolingio, fue reconocido como emperador por el Papa León III. El Papa León III lo proclama emperador de los cristianos a Carlomagno en Roma. Y va a ser a raíz de estos jóvenes que Carlomagno dice, bueno, hay que parecernos a Roma. Impone el latín, comienza a tratar de imitar las instituciones de la antigua Roma. También sostiene que para parecerse a Roma deben tener una buena administración, intelectuales, académicos, buenos administradores y funcionarios del gobierno. Para eso, Carlomagno va a mandar a construir escuelas. Le encarga a un sabio que se llama Alcuino de York. A ver, vamos a ver acá. Alcuino de York. Carlomagno le encarga a Alcuino de York que haga una reforma educativa. Que se haga una reforma educativa. Entonces, se aprueba la reforma educativa y se establece lo siguiente. ¿Ya? Se van a enseñar en 3 escuelas, 3 tipos de escuelas. La escuela palatina de Aquisgrán, la escuela llamada conventual y la escuela parroquial. Ya, la escuela palatina de Aquisgrán era una sola escuela
Ya, era para los hijos de los nobles. Acá estudiaban los hijos de los condes, marqueses y duques, además del emperador. ¿Ya? Para los hijos de los condes, marqueses y duques, los nobles. La escuela conventual, también llamada, era escuela monacal, porque enseñaba acerca de los monasterios. Las escuelas conventuales era para los hijos, bueno, o mejor dicho, para los que decían hacer vida religiosa. Y finalmente la parroquial era para el uso común. O sea, en este caso acá se entrenaban los que iban a servir al Estado, pero que eran de sectores populares. Estas son escuelas para el pueblo. La escuela parroquial. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la escuela palatina, conventual y parroquial. ¿Qué se enseñaban en estas escuelas? Bueno, en la conventual y palatina se enseñaba las llamadas 7 artes liberales. La primera sería el trivium y el quadrivium. A ver, trivium 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Trivium. R, G, D, retórica, gramática, dialéctica. Mientras que el quadrivium es geometría, aritmética, música y por último la astronomía. En el caso del trivium es retórica, gramática y dialéctica. Bueno, acá. Dialéctico también sería más lógica, ¿ya? Gramática y dialéctica. Bueno. Por lo tanto, la clave correcta. A ver, ¿qué marcaron jóvenes ahí en la pregunta número 7? ¿Cuál sería la única que se relaciona con las escuelas formadas durante el Imperio Carolingio? Habla, te escucho. ¿Cuál es? Habla. Japón. ¿Japón? ¿Ah? Aviones. Avión. Sí, es la única, pero jóvenes, ¿no? Aunque quiero aclarar, ¿no? Debería haber puesto ahí la escuela palatina de Aquisgrán, ¿no? Pero no la han puesto. Y la única que tiene que ver con la pregunta sería, pues, claro, 7 avión. Ya, vamos con la pregunta número 8. Las cruzadas. Ahí.
Ya muchachos, a ver, las cruzadas. Acá nos preguntan sobre las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de las cruzadas? Miren, no olviden ustedes que las cruzadas significaron el más duro golpe al sistema feudal. 1. 2. Los señores feudales están debilitados porque han perdido soldados, han perdido dinero. Muchos señores feudales van a las cruzadas no por devoción, por fe o por, no sé, la salvación. Ellos van en realidad porque quieren tierras. Van porque quieren y les sale mal. O sea, pierden recursos. Otro detalle. Muchos señores feudales para ir a Tierra Santa necesitaron pues pagar a comerciantes o navegantes para que los lleven. Obviamente esto cuesta. Y estar en Tierra Santa también cuesta porque tienes que pagar pertrechos, suministros, alimentos para los soldados. Los comerciantes traían, pero obviamente te cobraban, ¿no? Y por eso es que se dice que después de las cruzadas empieza una reactivación comercial en el Mediterráneo. A ver, primera consecuencia. El feudalismo entra en decadencia. Primera consecuencia. Segunda consecuencia. Hay una reactivación del comercio. O sea, decae el feudalismo, pero se reactiva la agricultura. Reactivación del comercio mediterráneo. Decadencia del sistema feudal, ¿y a qué más? Hay un fortalecimiento del poder de los reyes al ver que los señores feudales se debilitan. Vamos a ver acá. Y por supuesto, se produce el surgimiento gradual de la burguesía. Entonces, muchachos, a ver qué dice la people. ¿Qué dice la people? Dice amor. En la 7 la A, pues, ¿no? Sí. Ya, pero en la 8, ¿qué marcaron jóvenes? A ver, lo leo. Hablen, manifiéstense, jóvenes. A ver, ¿qué dice la gente, los seguidores de One Piece? A ver, ¿qué marcaron? ¿Qué marcaron en la pregunta número 8? Beso, ¿no? Ballena. Acá yo veo Alquis, ¿no? Alquis. O una vaquita. ¿Por qué una vaca? ¿O que es un perro? No entiendo. Sí van sus claveles. ¿Con vaquitas? O sea, con animales o con cositas así. La primera letra de la palabra es la clave. B de vaca. Ya, muchachos, entonces la clave sería B, pues claro, está bien. Ya, la ampliación de los mercados principalmente en el Mediterráneo Oriental. ¿Ya? Ocho.
8 vacas. No, 8 La 8. La 8 es la B, ¿no? Beso, pues, está bien. 8 besos. Ya. La 9 y la 10 tiene que ver con el humanismo y el renacimiento. A ver, vamos a ver acá. Vamos acá, muchachos. Alquis, te vi. Ahora vas a ver. Orales. Empezamos con Alquis. Ya, a ver, muchachos, miren. Vamos a aclarar primero lo siguiente, ¿ya? El humanismo se da en el siglo XIV, siglo XV. El Renacimiento se da en el siglo XV y en el siglo XVI. Ya, recordemos que el humanismo es un movimiento intelectual principalmente literario y filosófico. Vamos a ver así, ¿ya? Mientras que el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural. ¿Ya, muchachos? A ver, una preguntita. Aquí la gente ya parece que tiene su experiencia, su level, su información. Aquí tiene que haber bastantes tiburones seguramente en el salón. Una pregunta para toda la people, para toda la generación del Bicentenario, para todos los seguidores de One Piece. A ver, muchachos. En el humanismo hay mecenas, en el Renacimiento también hay mecenas. Pregunto, ¿qué son los mecenas? Habla. ¿Qué son los mecenas? ¿Recuerdan, muchachos? Ya, son principalmente... Claro, son hombres de dinero, especialmente burgueses, aunque hubo también reyes mecenas y papas mecenas que habían sido burgueses, como por ejemplo, bueno, ustedes han oído, pero León X fue Medici, ¿no? León X fue Medici, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, para que me entiendan, jóvenes. Los mecenas están en los dos movimientos, pero quiero aclarar lo siguiente. Los mecenas fueron más decisivos en el Renacimiento. Son protectores de los artistas. Surge la idea de que la ciudad tiene que ser fuente de inspiración. Una escultura, un puente con faros pues espectaculares o esculturas de los dioses griegos o romanos, eran como una publicidad, una especie de señal de grandeza. Estos hombres llamados mecenas patrocinan el arte para expresar su prosperidad. No olviden ustedes que en Italia se estaba desarrollando el sistema capitalista. Entonces hay burgueses, tienen mucho dinero y hacen gala o muestra de su capacidad económica. Ya te dije, una escultura dejada en la calle de los Médicis a la ciudad. Surge esta idea de que la ciudad tiene que ser fuente de inspiración. Tiene que inspirar a sus habitantes. Es un ideal de la antigua Grecia, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el humanismo, no olviden ustedes, una característica importante es el antropocentrismo. Número 1. Número 2, el humanismo es antiescolástico.
es antidogmático y además es crítico. ¿Ya? El humanismo utiliza como inspiración a la cultura clásica. El humanismo se inspira en la cultura clásica. Inspiración clásica, ¿no? Inspiración clásica. Inspiración clásica, ¿no? ¿Ya? Es antiescolástico, es antidogmático, es crítico, hay inspiración clásica. También, muchachos, no olviden que en el humanismo el hombre tiene una visión más natural de las cosas. Ahí para que se entienda, muchachos, miren. En la Edad Media todo apuntaba a lo sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso. En la Edad Media los clérigos que hacían actividad intelectual buscaban explicar, por ejemplo, dónde queda la entrada al paraíso, dónde estaba el infierno, qué eran los demonios, cuántos demonios había, si había jerarquía de demonios. Eso se llamaba demonología. La angelología, los milagros, las avocaciones. En otras palabras, se fijaban mucho en lo sobrenatural. Preguntas como dónde queda la entrada al infierno, al paraíso, se llegaron a responder, aunque parezca raro, ¿no? Pero sí llegaron a responder eso. No sé si ustedes han escuchado de la Divina Comedia. En esa obra sale dónde está la entrada al paraíso y al infierno. Claro, encima de Jerusalén está la entrada al paraíso y debajo de Jerusalén estaría debajo de Jerusalén la entrada al infierno. En otras palabras, jóvenes, como estaba indicando, se discutían pues temas que eran sobrenaturales. En cambio, con el humanismo se hace mucho hincapié en la naturaleza. Voy a poner acá. Hay un amor o una fijación a la naturaleza, ya no a lo sobrenatural, sino a lo natural. Y la vida terrenal. A la naturaleza y a la vida terrenal, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Los mecenas más importantes del Renacimiento fueron los Medici, Cosme de Medici, Lorenzo de Medici y los Sforza. Los Medici en Florencia, los Sforza en Milán. Ya, jóvenes, podemos matar dos pájaros de un tiro, ¿eh? Pregunta número 9. ¿Qué marcaron? A ver, ahí veo que están poniendo... ¿Qué es esto? ¿Un billete? Ah, es verdad. Lo que pasa es que es algo de los mecenas. Ah, ya. Ajá. Muy bien, usted interpreta muy bien, ¿ah? No, Nada que estoy hacer. hablando al chat de mis chicos. Está conectado muy bien con sus muchachos. El quinto piso. Ah, ya saben, ¿no? Sí, Sí, ¿no? de la niña y todo eso. Voy a poner un poco más de ventilador. A ver. Esto lo puedo bajar un poco, ¿no? Y cuidado que se corte. Ahora ahorita, ya lo apagamos. Creo que acá sí. Ahora sí que lo... Ya me saqué la uña, ¿ves? ¿Ah? No, estoy riendo. No me asuste, profesora. O sea, alcohol para primeros auxilios. Ya, a ver. La número 1. Sí, a este salón es conocido ya, ¿no? Sí, no hay un calorcito especial, ¿no? Aquí, pues. Ah, sí. Sí, pues. La gente ya sabe. Una presencia media rara.
Sí, ¿no? por distinta sensación. Hay mucho calor humano. Más cuando es de más de las 6. ¿Así? Ah, interesante, ¿ah? Buen aporte, Miss. Un golazo de su información. Ya, a ver, ¿qué han puesto aquí, muchachos, en la pregunta número 9, ¿no? La 9. Dice, a ver, a través del humanismo se estudió a los clásicos y se produjo una apertura de la antigüedad que repercutió sensiblemente en la vida europea. Ello se tradujo, o sea, el humanismo se tradujo, porque esa es la pregunta, ¿no? En una admiración reverente, es decir, con reverencia y respeto a la antigüedad, especialmente la antigüedad clásica, ¿no? Bueno, especialmente por la antigüedad. ¿Podría ser la 1? Sí, podría ser la 1. Efervescencia cultural que contribuyó a producir el esplendoroso desarrollo de las artes. Sí, pues porque no puede haber renacimiento sin humanismo. El humanismo creó las condiciones, es decir, la nueva forma de pensar, de reflexionar, ¿no? Las cosas y la realidad permitió pues el renacimiento, ¿no? En este caso el espíritu crítico, ¿no? El libre pensamiento, que ellos lo llaman libre examen, ¿no? Los humanistas al libre pensamiento lo llaman libre examen. Entonces, 2 tiene que estar. Ya. La observación de la naturaleza y el análisis y el espíritu de análisis. Sí, sería entonces 1, 2 y 3. La clave sería entonces enano, jóvenes. La E de emoliente. Sí, señor. Muy bien, Maricielo. Maricielito hace un momento salía como Mari, ¿no? Sí, ya le cambié el nombre para que no se confunda. Ah, ya, sí. Perfecto. Muy bien, Maricielito, chévere. Chévere con Maricielo. Con Maricielo nos vamos arriba, jóvenes. Somos winners. Y la 10 está fácil. ¿Qué me acabo de la 10? Ese es más fácil, pijo. Ya pregunta ya nivel Baby Shark. 10 camello, dicen. A ver, vamos a ver. Dromedario, su madre ese léxico. 10 de dromedario. Claro, el que tiene una jorobita es el dromedario, ¿no? Ah, ya, porque se podía confundir con camello, ¿no? Pero el camello es el que tiene 2 jorobitas, pues. Está bien, 10 de dromedario. Los mecenas, ¿no? Los mecenas, ya te dije, podían ser burgueses, hubo papas mecenas. León X, Julio II, Sixto IV. ¿Quién más? Tenemos ahí entre los papas mecenas, León X, Julio II, Sixto IV. Bueno, Clemente VII también fue, pues, un mes. Entonces, la pregunta número 10 sería dedo, pues, ¿no? Dedo. Excelente. 11. Pregunta 11. Acá puedo escribir, ya no, creo que No, sí, aquí nomás, ¿no? ¿Sí? Sí puedes. La Se cámara puede. se mueve hasta allá. Ah, ya, perfecto. A ver, dice la pregunta 11 que es sobre... Esta es ilustración. La ilustración es un movimiento intelectual crítico-racional. Crítico-racional, ¿por qué? Porque critica el antiguo régimen. Y racional porque lo hace a través de la razón. Es un movimiento intelectual crítico-racional que se produce en el siglo XVIII, siglo de las luces. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más podemos decir? Acá nos dicen, fue el crítico más implacable del antiguo régimen y el más grande demoledor de las estructuras tradicionales de Europa. En su juventud fue encerrado 2 veces en la prisión del Estado llamada la Bastilla, publicó cartas filosóficas o cartas inglesas. Ya, a ver, muchachos, lo más importante es exponente de ilustración
son Rousseau, con su tesis del contrato social, la tesis del contractualismo, la teoría del buen salvaje, también la soberanía popular que defiende Rousseau y la idea de que el poder recae en los ciudadanos, ¿no? Es decir, la soberanía popular, es una de sus tesis más importantes, ¿no? El pueblo es el poder, ¿ya? El rey es el gobierno, pero el pueblo es el poder. Una cosa es gobernar y otra cosa es tener poder. El pueblo es el poder, soberanía popular. Tenemos a Montesquieu, que es el que establece la tesis de la división de poderes en su obra El espíritu de las leyes, y tenemos finalmente a Voltaire. Voltaire tiene una obra que se llama Las Cartas Filosóficas, también conocida como Cartas sobre los ingleses. Él es un defensor de la tolerancia y el libre pensamiento. Acusó a la Iglesia de ser una institución intolerante. Voltaire decía: yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero defenderé tu derecho a decirlo. Porque yo creo en que todos los hombres deben pensar libremente, debe haber libertad de pensamiento. Al final, la sociedad va a valorar aquellas ideas que permiten su progreso, su desarrollo. Y aquellas ideas que impiden el progreso, bueno, quedarán relegadas, ¿no? La tolerancia tiene un límite, la intolerancia, ¿no? O sea, el límite de la tolerancia es la intolerancia. Muy bien, jóvenes. ¿A quién tenemos entonces ahí? Tiene dos obras importantes, voy a poner acá, La Carta sobre los ingleses, y su otra obra se llama El Tratado sobre la Tolerancia. Y otra obra también conocida de Voltaire es La Carta sobre los ingleses. Donde defiende una monarquía de tipo constitucional. La 11 entonces sería, jóvenes, Voltaire, ¿no? De delincuente, ¿no? O durazno. De que ahí vi un pato. Dodo. Ah, de yo digo de pato, ¿qué? Ya, excelente, muchacho, de dodo. Ya, muchachos. Ahora que, bueno, ya acabamos con la 11, ahora quiero que todos se vayan a la pregunta 12. Sí, señor. Vamos a la pregunta 12. Estamos avanzando, todos imparables. Nada nos detiene. Sí, señor. Vamos con la pregunta 12. Los ejércitos de Napoleón, dice, recorrieron el continente europeo, derribaron viejas dinastías monárquicas y cumplieron la trascendental misión de... Ya, acá nos preguntan sobre Napoleón. Bien, muchachos, a ver. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es un hijo de la Revolución. ¿Estamos bien? Napoleón Bonaparte... A ver, pregunta a todo el salón. Me imagino que deben saber algo de Napoleón. ¿Napoleón era liberal, sí o no? A ver, los escucho. ¿Napoleón era liberal, sí o no? No, profe. No. A ver, ¿quién más dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice más o menos? ¿Un liberal tibio? Ajá, te agarré. Todos en silencio, jaque mate. Ya, muchachos, descansen en paz.
viene en el examen. Ya, miren, aunque ustedes no lo crean, jóvenes, y lo dicen varios autores, por si acaso, no hay uno, sino varios, Napoleón buscó combinar el liberalismo con el autoritarismo. Suena raro, ¿no? Pero ahorita te voy a explicar de qué manera o qué forma. Napoleón creía en la propiedad privada. Napoleón creía en el libre mercado. Napoleón creía en algunas libertades individuales, como por ejemplo que la gente pueda elegir, ¿no? Pero no creía en que la población debería tener muchas libertades. O sea, creía en algunas libertades, pero no en todas las libertades. Es más, Napoleón era consciente, y hay cartas sobre esto, donde él entiende que darle muchas libertades a la población podría ser muy peligroso. Por eso es que se dice que Napoleón combina autoritarismo con liberalismo, ¿no? En su forma de gobernar. Pero Napoleón, ya te dije, sí creía en la propiedad privada. Napoleón creía en el libre mercado. Napoleón creía en libertades individuales. Por eso voy a poner acá, Napoleón con sus campañas militares difunde las ideas liberales. Ya te dije, si él es un hijo de la revolución, porque él nace en el contexto de la revolución, difunde las ideas liberales en contra de las monarquías absolutistas. ¿Qué más? Napoleón elabora un código donde hay ideas liberales, hay ideas de la Ilustración, ideas que están relacionadas al derecho romano. Se llama el Código Civil de 1804. Napoleón elabora un código que recoge el derecho romano, recoge las ideas revolucionarias, recoge las ideas de la Ilustración y las ideas del liberalismo. Código Civil, por ejemplo, el Código Civil se respeta la propiedad privada. En el Código Civil se defiende que alguien libremente pueda producir y vender. En el Código Civil se establece que, por ejemplo, tú eres libre de unirte con una persona, firmas un contrato, un matrimonio, bueno, en este caso sería matrimonio civil, ante el Estado, ¿no? Tú haces un contrato con el que te comprometes a vivir con una persona, pero este contrato también lo puedes romper, es decir, también se plantea el divorcio, ¿no? Código Civil de 1904. Libertad religiosa, Napoleón también lo establece en el Código Civil. O sea, Napoleón defiende algunas libertades individuales, no era fanático del liberalismo, pero quería en algunas libertades individuales. Ya, y por último, jóvenes, Napoleón al invadir España tiene un impacto en América Latina. Porque recordemos que Napoleón invade España y coloca a su hermano José I, y muchos españoles y muchos en América no reconocen a Pepe Botella o José I. Por lo tanto, otra razón por la cual Napoleón debe ser recordado es porque al invadir España, esto tiene un impacto en América y se inician después los procesos de independencia. Invasión a España de 1808. Entonces, jóvenes, la clave, ¿cuál sería? A ver, ¿qué dice la people? 12. Pepino o berenjena. Berenjena, ¿no? No hay clave con Pepe. Tiene razón, Miss. En vez de berenjena. Entonces la clave sería 12 berenjena. Excelente. Alquis. Alquis es un caballero, ¿no, Miss? Sí. Ya está. Excelente, Alquis. Y ahora nos vamos juntos a la pregunta número 13. Creo que ahora sí tengo que borrar la pizarra. Miss, por acá, por favor, por este lado. Voy a borrar este lado. Ahora tomaré una foto, ¿no? La última de la otra Ya.
Vámonos ahora a la pregunta número 13. Sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Ya está, muchachos. A ver, primero para responder esa preguntita, que es sobre la Primera Guerra Mundial, hay que recordar lo siguiente. La primera causa para que estalle la Primera Guerra Mundial, la causa sería el imperialismo colonial. La segunda sería un periodo previo que se va a conocer como la paz armada, que se da del año 1871 al año 1914. Recordemos que la paz armada tiene tres características, que sería, por ejemplo, la carrera armamentista, tenemos también ahí la política de alianzas, y tenemos también, además del armamentismo, la política de alianzas, tenemos aquí los nacionalismos, el pangermanismo, los nacionalismos eslavos, bueno, en este caso el panslavismo, el revanchismo francés que quería recuperar Alsacia-Lorena porque se lo había quitado a Alemania. Y en las alianzas tenemos acá la triple alianza y la triple entente. Acá tenemos Alemania, Italia y Austria-Hungría. Allá. Y en la entente tenemos Free, Francia, Rusia, Inglaterra. ¿Ya, muchachos? Ahora, ¿qué nos preguntan aquí? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? A ver, la primera batalla importante de la Primera Guerra Mundial fue la batalla de Marne. Sí, por supuesto, eso sí es correcto. Por lo tanto, la 1 sería verdadero. 2. Junto a la Triple Entente se alinean Japón, Portugal, Rumania, Grecia. Bueno, Portugal sí lo sé, Portugal. Se va a alinear también Rumania, sí, creo que parece que entra el año 17, 16, ¿no? Sí, Rumania también entra, ese es verdadero. Japón también entra. Entonces sería, jóvenes, Portugal, Rumania, Japón, Estados Unidos también entra en el año 17. No, también es verdadero. Portugal también entra, ¿no? No se compromete mucho, o sea, no entra de lleno a la guerra, pero sí participa enviando suministros, ¿no? Algunos soldados. Tres, Turquía apoyó, sí, Turquía se unió, ojo, a la Triple Alianza. Los países de la Triple Alianza también le llaman potencias centrales. Ya, aquí está Turquía y Bulgaria, por ejemplo, entran en este bloque, ¿no? Verdadero, 3 verdadero. Y la 4, la batalla de Verdún dirigió a los franceses, no, en la batalla de Verdún dirigió a los franceses Henri Pétain, verdadero. No pasarán los alemanes, mientras esté aquí, no pasarán los alemanes. Así dijo Henri Pétain. La clave sería entonces 4. Sería, ya salió, pues, jóvenes. Estados Unidos ingresó a la guerra, sí, en 1917, por 2 razones. Hoy, ¿cómo ahora acabó? 5. Estados Unidos entra en realidad por 3 razones. A ver, ¿por qué ingresa Estados Unidos a la guerra? Primero, porque Alemania
que había suspendido la guerra submarina, restaura la guerra submarina. Otra razón por la cual Estados Unidos entra en la guerra, ¿ya? Bueno, supuestamente Alemania, porque hasta ahorita es un tema polémico, entrega un telegrama o está enviando un telegrama a México para unirse o aliarse para invadir Estados Unidos. El telegrama se le llama Zimmerman. Supuestamente, con este telegrama, Estados Unidos pues, se entera porque el telegrama fue interceptado por los ingleses. Los norteamericanos se enteran y Estados Unidos, pues, enterado, decide declarar la guerra a Alemania. Pero también en 1917, Estados Unidos entra en 1917, entre otras razones también porque se intercepta, bueno, un barco norteamericano que se llama el USS Vigilantia. Se produce el hundimiento del Vigilantia, ¿ya? En 1915 se había hundido el Lusitania, pero ahí no entra Estados Unidos. Estados Unidos entra recién en el 17, el hundimiento del Vigilantia, ¿no? Entonces, por estas tres razones ingresa a Estados Unidos. Alemania restaura la guerra submarina, Alemania envía el telegrama Zimmerman y se hunde, los alemanes hunden un barco de Estados Unidos que se llama el USS Vigilantia. Bueno, la clave sería, muchachos, entonces, todas verdaderas, enano. 14 es un datazo, jóvenes, ¿ya? Es Segunda Guerra Mundial. Hitler quiere capturar el canal de Suez y para eso envía a su mejor oficial, que se llama Erwin Rommel, que era el líder de una unidad militar que se llama el Afrika Korps. Erwin Rommel es conocido como el zorro del desierto, y quien enfrenta a Rommel en el Alamein por el control del canal de Suez va a ser el inglés Bernard Montgomery. Él es de Inglaterra. Por lo tanto, muchachos, la clave sería Rommel y Montgomery. 14 también es la E. 14 la E. 14 es la E. Rommel y Montgomery. Y la 15, que sería la última, nos dice lo siguiente, ¿no? La existencia de la crisis global de la Unión Soviética. Ya. El año 85 llega al poder en la Unión Soviética el último gobernante de la URSS. El último gobernante de la URSS se llama Mikhail Gorbachev. Gorbachev entra al poder en la Unión Soviética cuando la Unión Soviética está en una crisis económica. Y él dice, yo tengo la solución para la crisis y para salvar a la URSS de su estancamiento. Dos planes, dice, yo tengo dos reformas que van a salvar a la URSS y con estas reformas nos vamos arriba, dice Gorbachev. Esta reforma se llama la perestroika y la otra se llama la glasnost. Transparencia en la información, reestructuración de la economía. Bueno, Gorbachev hace sus dos reformas y en vez de salvar a la URSS, la hunde más rápido. ¿Ya? Entonces, la clave de la pregunta número 15 sería el programa de reformas de Gorbachev. Porque dice la existencia de la crisis global de la Unión Soviética que llevó a su disolución se evidenció a través de las reformas o los intentos de salvar a la URSS que hizo Gorbachev, que en vez de salvar a la URSS, la hundieron más rápido. La clave sería entonces 15, enano. Muy bien, jóvenes, eso sería entonces todo por hoy. De mi parte, muchas gracias, muchachos, y a seguir estudiando con todo.